Año se publicó el Código Bíblico, un libro que asegura que en el Antiguo Testamento está escondida toda la historia de la humanidad, incluyendo el fin del mundo. ¿Será posible que el Código nos presente un futuro inevitable que nosotros no podemos cambiar? ¿Acaso solo somos piezas de ajedrez en un juego que ya está escrito? Regresamos con la interesante y controversial teoría. La interpretación de la Biblia hecha por un matemático israelí combina de forma magistral la fe con la ciencia y hace ver que tal vez no somos tan impotentes como piensan algunos intérpretes. Se trata del controversial Código Bíblico, que sugiere que aquí, en el libro sagrado, se esconde desde hace 3000 años el futuro de la humanidad. Un código que ni matemáticos de las universidades de Harvard y Yale han podido refutar y que hasta un experto decodificador del gobierno estadounidense confirmó que predice el futuro. Mucha gente está convencida que Dios tiene un plan para todos nosotros y que nos lo reveló en la Biblia. Además dicen que lo codificó de una forma secreta que podríamos descifrar cuando estuviésemos preparados. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Libro de Daniel 12:4. Tal vez el profeta Daniel hacía referencia al avance tecnológico que tenemos hoy en día, pues de no ser por la computadora, el matemático israelita Eliyahu Rips no hubiese podido descubrir el código secreto que supuestamente existe en la Biblia. Él asegura, igual que Michael Drosnin, autor del Código Bíblico, que la historia presente, pasada y futura del hombre estuvo escondida durante 3000 años en el libro sagrado. Es cierto. Los códigos bíblicos, desde el punto de vista científico, tiene toda evidencia más allá de la duda razonable para ser aceptado como un hecho científico. Al parecer, el autor del libro descubrió eventos que estaban por venir casi un año antes de que sucedieran. Él supo la fecha exacta en que asesinarían al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. Aunque él se lo advirtió, el primer ministro no le creyó. El libro asegura que los códigos secretos aparecen como un gran crucigrama y tienen un patrón exacto y calculado, cosa que no pudieron encontrar en ningún otro libro cuando hicieron la prueba. Los códigos bíblicos han probado que son ciertos en casi 300.000 por uno. Es decir, la probabilidad de que no sea cierto es 300.000 veces más segura que la exigencia máxima que le hacemos a la medicina para considerar que un descubrimiento es científicamente aceptable. La palabra holocausto fue una de las primeras que buscaron en el código secreto. Sorprendentemente estaba detallada en forma extraordinaria. Hitler y nazis se encontraban entrelazadas con la palabra matanza. Hasta el hombre encargado de los campos de concentración, Eichmann, estaba plasmado junto a la palabra horno y exterminio. Si la Biblia revela el pasado, lo lógico es que creamos que también está codificado el futuro. Se hizo la prueba y apareció que en 1996 vendría un holocausto en Israel y que toda su gente iría a la guerra. Esto los paralizó. ¿Cómo podrían prevenirlo? La fecha que daba la Biblia era el 25 de febrero y casualmente esa mañana los israelitas vivieron uno de los peores ataques terroristas de los últimos años. Un palestino suicida hizo estallar un autobús que mató a 23 personas. En los siguientes días, 2 bombas más estallaron en Tel Aviv y el número de muertos subió a 61 personas. ¿Era esto el comienzo del holocausto que esperaban? ¿Sería esto el detonante de una guerra? Afortunadamente no sucedió y se dieron cuenta que en la Biblia aparecía también la palabra postergada. ¿Qué quería decir? Que podía suceder en otro momento. El peligro que yo veo en los códigos bíblicos es tomarlo como una especie de astrología sagrada, ¿no? Es decir, yo no creo que sea correcto ir a la Biblia y usar los códigos bíblicos para determinar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y
adviertes señales del cielo. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. San Lucas 21:22. Con la llegada del nuevo milenio, ¿seremos testigos del fin del mundo? ¿Acaso estamos presenciando ya ese fin anunciado? Buenas noches. Mientras unos ven la llegada del nuevo milenio con alegría y expectativa, otros lo ven con temor, por miedo a que el fin del mundo está por venir. Hay mucha gente que ve en los tiempos que estamos viviendo las señales de las que habla la Biblia y piensan que ya se están cumpliendo, que el fin está cerca. Esta noche vamos a analizar esas profecías para determinar si debemos o no tener miedo. Así es, y comenzamos con esas profecías bíblicas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. San Lucas 21:25. Los que leen la Biblia de una manera literal ven en cada pasaje apocalíptico una relación directa con los acontecimientos de hoy en día, especialmente con las catástrofes naturales. Ellos están convencidos que el mundo tal y como lo conocemos está a punto de ser destruido por la mano de Dios, que las profecías bíblicas se cumplirán en su totalidad y que el tiempo ha llegado. Está demostrado que la intensidad de terremotos, huracanes, maremotos y las condiciones que han afectado al planeta en general se están dando hoy con más intensidad que nunca. Eso nos determina que a medida que nos acercamos al movimiento profético, todas estas señales se intensificarían de una forma considerable. ¿Será casualidad? Si vemos las noticias, cada vez son más las inundaciones terribles causadas por huracanes devastadores. Vemos dolor y muerte a causa de terremotos cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Vemos volcanes que durante décadas habían estado dormidos y hoy atemorizan a miles de personas. Vemos actos de violencia inexplicables que solo causan un gran sufrimiento. Entonces no es que lo mismo estaba pasando antes y ahora nos enteramos con más facilidad, no, es que están pasando cosas que nunca antes habían pasado. Pero precisamente el libro de Apocalipsis habla de que aún en el tiempo de la tribulación hay varias cosas que los hombres no se arrepentirían, y una de ellas son los crímenes. La Biblia es muy clara en afirmar: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que esperar que habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, hambres, pestilencias, nos vamos a enfrentar a circunstancias que no conocíamos, y eso va a traer confusión, va a traer una psicosis mundial de miedo, de desesperación. La gente va a estar angustiada, afligida, pero en medio de todo eso, que es una realidad, estamos absolutamente convencidos que Dios no se va a quedar con sus manos cruzadas. Los que interpretan las profecías bíblicas no se ponen de acuerdo en la cronología de los eventos que están por venir. Sin embargo, sí coinciden en el período de la Gran Tribulación, 7 años donde un ser, el Anticristo, dominará la tierra. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Apocalipsis 13:15. Él aparecerá al borde de que el mundo esté en la desesperación más agobiante, donde habrá un colapso internacional, donde nadie sabrá qué hacer, y entonces él aparecerá, irrumpirá en medio de la historia de la plataforma mundial y política para tomar el control del resto del mundo, y será un personaje algo así como que tendría un carisma y sería aceptado por el mundo entero. Hay estudiosos de la Biblia que aseguran que cuando San Juan se refirió a la bestia en el Apocalipsis, hablaba de Nerón, ese cruel emperador que perseguía, torturaba y mataba cristianos. Sin embargo, muchos evangelistas hoy en día aseguran que no, que esa fue otra de sus profecías para anunciarnos el fin.
y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. El número del que habla es el 666. ¿De qué se trata esta misteriosa marca y por qué estarán condenados todos los que la acepten? ¿Será posible que alguien pueda hacer que la humanidad entera reciba una marca en su cuerpo y que nadie pueda comprar y vender nada si no tiene la marca o el número de ese líder? Los creyentes de la profecía ya buscan esa marca en la sociedad de hoy en día. Algunos creen que, matemáticamente hablando, los códigos de barras contienen esa marca. Una simple compra en el supermercado ya no puede hacerse sin el 666. Otros van más allá y aseguran que ese número fatídico ya es parte integral de nuestras vidas porque lo necesitamos hasta para conectarnos a través del Internet. Cuando nosotros vamos a estudiar el original hebreo antiguo, encontramos que la W o W equivale al número 6. Entonces, cuando tenemos que entrar en la información de Internet, de una forma o de otra, tenemos que apretar los tres números 666 y tenemos acceso al mundo internacional. Otra de las profecías que nos hace preguntarnos si realmente está acomodándose todo para el fin de los tiempos es la que aseguraba que el Imperio Romano volvería a levantarse, algo que se creía imposible. Los analistas de profecía y los grandes teólogos llegaron a entender, cuando pasaron años y años, que en realidad se habían equivocado en la interpretación, porque habían pasado 1954 años y todavía ese hecho del resurgimiento de Roma no se veía por ningún lado. Pero la profecía volvió a cobrar vida cuando 6 naciones europeas firmaron el Tratado de Roma, de donde nació lo que hoy es la Comunidad Económica Europea. El Imperio Romano comenzó a encajar perfectamente y la Unión Europea comenzó a crecer. Fueron 6 primero, luego años más tarde ya fueron 9, luego se convirtió en 10, luego 12 y actualmente son 15 naciones. Ahora, la Biblia dice claramente que a toda la tierra devoraría, aplastaría, sería un gobierno de expansión mundial. Y mucha gente piensa que el anticristo saldrá de allí y allí firmará la falsa promesa de la paz para Israel. Es allí donde él será visto como el Mesías o el falso Mesías, y donde él aparecerá como el hombre que va a solucionar toda la crisis del Medio Oriente. El lugar de donde nacen tantas ideas apocalípticas se llama Jerusalén. Muchos cristianos creen que antes de que termine el mundo, el templo de Jerusalén debe ser reconstruido, ya que así lo marcan las escrituras. Los romanos lo destruyeron cerca de 2000 años atrás. Viendo la situación actual, los creyentes encaran un gran obstáculo. Por 1300 años, ese ha sido el lugar sagrado de los musulmanes. Sin embargo, a los incrédulos debemos recordarles que igual de imposible se veía la formación del Estado de Israel y en 1948 se logró. Tal parece como milagroso. En el 48 los declaran un Estado, en el 67 tienen una guerra de 6 días y 2 millones de judíos vencen a 90 millones de árabes y reconquistan la ciudad de Jerusalén. En el 73 tienen la famosa guerra del día santo, de Yom Kippur, y recuperan todavía más territorio. Aunque muchas profecías provoquen miedo y terror, ya que hablan de plagas y terremotos, guerras y muerte, millones de personas las ven como un pozo de esperanza. A ver, decir, yo creo que esto viene y no estar alándonos los pelos. ¿Por qué? Porque tenemos calma en que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Preocupémonos por nuestro presente. Hagamos lo que tenemos que hacer ahora en la seguridad y en la confianza de que nuestro Dios nos va a guardar, nos va a redimir y finalmente nos va a restaurar a un reino de paz y de justicia que es nuestra esperanza, la esperanza de los hijos de Israel.
Sin embargo, solamente en Estados Unidos el 40% de los norteamericanos piensan que el mundo se acabará tal y como lo describe el Apocalipsis. O sea que estamos hablando de 120 millones de personas convencidas de que tendremos un final catastrófico. En 1991 se formó una coalición aproximadamente de 26, 27 países para expulsar a un hombre llamado Saddam Hussein de un país llamado Kuwait, porque este hombre quería tomar el control aproximadamente del 60% de la producción petrolera del mundo. ¿Qué tiene que ver esta invasión de Saddam Hussein a Kuwait en 1991? Bueno, después de la guerra del Golfo Pérsico, el presidente George Bush, que fue el que dirigió esta coalición de países, comenzó a mencionar una nueva frase que ahora es una frase acuñada en todos los periódicos y usada por todos los gobernantes, llamado el nuevo gobierno mundial. Incluso, ¿sabía usted que la Biblia profetizó hace 2605 años en el libro de Daniel que la última forma de gobierno sería una alianza que se levantaría de los antiguos países que formaron el antiguo imperio romano y que es la última forma de gobierno que va a controlar al mundo entero en manos de un dictador llamado el Anticristo? El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. En los últimos años, los siguientes acontecimientos llenaron los encabezados de todos los periódicos del mundo: la guerra del Golfo Pérsico, la caída del comunismo en Europa, la unificación de Alemania, los Estados Unidos de Europa, el nuevo orden mundial, la meta de la ONU de una unidad global política y religiosa, los intentos de un tratado de paz entre árabes e israelíes y un programa del Vaticano para la unificación de todas las religiones. Millones de personas se preguntan de qué manera estos acontecimientos se pueden relacionar con las profecías bíblicas con respecto a los últimos tiempos. Y a continuación demostraremos que efectivamente la Biblia ya había profetizado con cientos de años de anticipación los acontecimientos que actualmente encabezan la mayor parte de los periódicos internacionales. Todos estos eventos, según la Biblia, están preparando y pavimentando el camino para el escenario y la aparición del nuevo orden mundial, cuyo liderazgo llevará a un personaje siniestro llamado el Anticristo. Es interesante que al profetizar la Biblia que la última forma de gobierno mundial va a ser un bloque de 10 naciones gobernando desde Europa, de acuerdo al profeta Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, automáticamente estaba eliminando el sistema que en los últimos 50 años trató de apoderarse del mundo entero. Me refiero al comunismo. En 1989, el mundo es convulsionado con la noticia de que el presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, reconoce ante el mundo entero que su país ha cometido dos errores principales: aislarse del mundo capitalista y prohibir la libertad religiosa en su país. El mundo que separaba las dos Alemanias fue derrumbado y la Europa comunista experimentó, después de muchos años de opresión, libertad de un régimen totalitario y opresor. ¿Por qué sucedió esto a la luz de las profecías bíblicas? Por su soberbia de haber negado la existencia de Dios, número uno, y número dos, para que se cumpliesen las profecías bíblicas del capítulo 38 y 39 respecto a Rusia del profeta hebreo Ezequiel. ¿Sobre qué nos podemos basar para afirmar esto? ¿Puede ser en nuestra generación la que sea testigo de todos estos acontecimientos finales? ¿Ustedes sabían que esta es la primera generación que tenemos el arsenal suficiente en toda la historia del ser humano para poder autodestruirnos? Nuestra generación es la primera en entender estas profecías en los últimos años. Antes de 1945 no podíamos entender Zacarías 14, que nos habla de la bomba atómica y la fisión nuclear, los satélites, las computadoras. Nada de estas cosas las podíamos comprender hace 50 años. Esta generación es la primera también en presenciar una destrucción ecológica a nivel internacional, profetizada tan claramente en el libro del Apocalipsis. Todos estos acontecimientos, todos estos cambios climatológicos, toda esta incertidumbre política, económica y religiosa llevarán al mundo, como la Biblia lo predice, a un nuevo orden mundial.